Fíjense que vamos a hacer una cosa, ¿no? Hay un ejercicio que yo tengo acá. Análisis proximal con el análisis de vaso. Vamos a ver, usted, David, ¿es que usted se llama? Explíqueme esa lámina. Ahí tiene usted el análisis de Windy, que es el que usted vio en el laboratorio. Ajá. ¿Cómo me explicaría usted ese? Pero ¿por qué dicen no sé si ni siquiera? ¿Qué es el no sé? Seminario. Explíqueme eso. La parte del análisis de Windy. Igual te hago yo. ¿Qué? ¿No sabe? Usted dice. La señorita. Usted. No. Hemicelulosa, acuérdate que con hemicelulosa es un error del método. Seguí. Y en la fibra cruda ahí sí son los tres: celulosa, lignina, bueno, Silicio un mineral. ¿Qué más? Complete usted. Bueno, o sea, yo pienso que en la parte de Manson, cuando aquí se hace individualmente, con la proteína, con nitrógeno, aquí, o sea, del otro lado se hace como que unificado, como diría el extracto libre de nitrógeno. Esa es la primera. Fíjense una cosa, que eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Cuando usted está realizando un Windy, acuérdense primeramente que todo esto parte de ¿dónde? De la materia seca. Acuérdense que estas son fracciones que se encuentran dentro de la materia seca. Por eso es que nosotros lo primero que tenemos que calcular es materia seca. Y por eso los coloco acá, porque esto abarca, o sea, esto iría aquí. Dentro de la materia seca tenemos fracciones que vamos nosotros a calcular. ¿Okay? La única fracción que no va a estar en la materia seca va a ser ¿cuál? La ceniza. Eso se llama ceniza, no mineral, ceniza. La ceniza, que la ceniza abarca los minerales, los elementos inorgánicos. Es decir, que yo tengo la materia seca, y a partir de materia seca yo puedo obtener ceniza. Pregunto. Sí. Claro. Porque para obtener ceniza yo necesito ¿cuántos gramos? 1 gramo. Puede ser 1 o 2 gramos de materia seca. ¿Y en qué hace usted el gordo? ¿En qué hace usted la materia seca? ¿Cómo se llama el envase donde la hace y en qué aparato? ¿El qué? Es un incinerador. ¿Cómo se llama el incinerador? ¿Cómo se llama? La mufla. La mufla. ¿En qué coloco yo la materia? En un crisol. En un crisol. Entonces aprendete los nombres para que pases nutrición, porque te vas a volver a quedar aquí. Y aquí te tengo. Si no sabéis, te quedáis. Entonces, cojan la cosa por la seriedad, porque ya estamos terminando. Ya falta nada. Entonces, materia seca, fíjense que lo primero que tenemos que tener claro es la materia seca. Materia seca. A partir de materia seca yo voy a obtener cualquier fracción
del alimento. Eso es lo primero que yo necesito obtener, materia seca. Y esa materia seca puede provenir también de la materia parcialmente seca, en casos de forraje. ¿Por qué? Porque tengo que extraer todavía humedad que queda de acá para poder llegar acá a materia seca. Bien. Entonces, a partir de materia seca yo puedo obtener proteína cruda, puedo calcular extracto etéreo, puedo calcular extracto libre de nitrógeno, puedo calcular fibra cruda y puedo calcular, por supuesto, ceniza. Y tenemos que la humedad, ¿cómo la calculo? El porcentaje de humedad, 100 menos el porcentaje de materia seca. Esto sería el porcentaje de humedad. Bien, ¿qué datos son matemáticos netamente? Humedad y extracto libre de nitrógeno. Porque para poder calcular extracto libre de nitrógeno, ya yo tengo que tener fibra cruda, tengo que tener proteína cruda, tengo que tener extracto etéreo, tengo que tener humedad, ya calculado. O sea, es la última fracción donde yo no necesito utilizar el laboratorio para calcularla. ¿Estamos claros en eso? O sea, extracto libre de nitrógeno es un proceso que se hace matemáticamente. Tengo el resultado de humedad, tengo el resultado de proteína cruda, tengo el resultado de extracto etéreo, tengo el resultado de fibra cruda y tengo el resultado de ceniza, listo. Yo puedo calcular extracto libre de nitrógeno, numéricamente. ¿Ok? Entonces, esas dos fracciones, extracto libre de nitrógeno y humedad, son simple y llanamente dos fórmulas que tengo que hacer. Nada más. Ahora, calculamos materia seca, luego de tener materia seca nos vamos a cualquiera de esas fracciones que están acá. Cuando vemos nosotros en Quindi, proteína cruda, la proteína cruda está constituida por el nitrógeno. Y ahora vamos a ver cuáles son los elementos que aportan nitrógeno dentro de esta fracción. Luego tenemos extracto etéreo, que van a ser los lípidos. Y ahí en los lípidos vamos a ver que hasta vitaminas liposolubles se van a estar reuniendo allí en esa fracción. Cuando vemos extracto libre de nitrógeno, lo que yo les decía ahorita, los azúcares son los que van a estar allí predominantemente. Por eso es que se dice que materias primas que tienen altos extractos libres de nitrógeno, yo rápidamente los pongo como materias primas energéticas. Pero acuérdense que dentro de energética yo puedo tener materias primas con alto extracto libre de nitrógeno y bajo extracto etéreo. Pero puedo tener también materias primas energéticas con alto extracto etéreo y bajo porcentaje de extracto libre de nitrógeno. Y siguen siendo energéticas. Pues acuérdense que las materias primas energéticas van a ser los cereales, van a ser carbohidratos solubles, pero están también las grasas. Y las grasas, cuando las vamos a ver numéricamente, tienen bajo extracto libre de nitrógeno y alto extracto etéreo. Porque aquí es que se van a albergar los elementos que conforman ese alimento. En cambio, en el extracto libre de nitrógeno vamos a tener azúcares. Es decir, por ejemplo, vamos a analizar una harina de yuca y la harina de yuca va a tener un elevado extracto libre de nitrógeno y bajo extracto etéreo. Pero vamos a evaluar un aceite de palma, y el aceite de palma, que sigue siendo energético, va a tener un alto extracto etéreo y un bajo extracto libre de nitrógeno. Entonces allí es donde ustedes tienen que empezar a tener en cuenta todo eso para poder al final definir qué es lo que están ustedes analizando. Cuando nos vamos a fibra cruda, ¿qué se va a encontrar en fibra cruda? Los elementos de la pared celular, helicelulosa, celulosa y lignina, primordialmente. ¿Okay? Las cutinas, los arabanos, todo eso se va a encontrar también allí, en la fibra cruda. Pero estos son los dos carbohidratos estructurales y un compuesto fenólico que forman parte de la pared celular. Y esto hay que manejarlo de esta manera. Ahora, aquí hay un cambio de término cuando estamos hablando nosotros de BANSUS. Pues cuando estamos hablando de BANSUS, vamos a hablar de fibra neutro detergente y fibra ácido detergente.
Y cuando estamos en la literatura leyendo un paper o leyendo una separata o leyendo un artículo en una revista, ya nosotros no nos están hablando de celulosa, de lignina, nada de eso. Ya nosotros nos van a hablar de fibra neutrodetergente y fibra ácido detergente. ¿Y qué significa fibra neutrodetergente? La hemicelulosa. Cuando hablan de fibra neutrodetergente, bueno, un pasto estrella tiene un elevado fibra neutrodetergente. ¿Qué significa? Que ese pasto es rico en hemicelulosa. Ya está. Ahora, cuando se dice que los pastos tienen altas la fracción de fibra ácido detergente, quiere decir que los niveles de lignina y de celulosa son altos. Entonces, ¿qué pasa? Que allí comenzamos a hablar de digestibilidad. Entonces, digestibilidad alta y digestibilidad baja. Cuando hablamos de digestibilidad alta, cuando hablamos de fibra neutrodetergente, porque es la hemicelulosa. Cuando hablamos de digestibilidad baja, cuando hablamos de fibra ácido detergente. ¿Por qué baja? Porque está la lignina. Porque está la lignina. Y eso entonces comenzamos a interpretarlo de esa manera. Y la pregunta del examen va a ser así. Un alimento con alta fibra neutrodetergente, y ahí empieza. Ya ustedes tienen que saber que esa fibra neutrodetergente es hemicelulosa y que es un alimento altamente digestible. Pero cuando nosotros hablamos de fibra ácido detergente, ya estamos hablando de la incorporación de lignina y de celulosa. La celulosa tiene buena digestibilidad, pero la lignina la cobija, la ropa y baja la digestibilidad de esa fracción. Ahora, lo que decía la bachiller tiene toda la razón. Cuando nosotros estamos evaluando los dos métodos, yo tengo que unir los dos métodos para poder determinar la composición de cualquier insumo. ¿Por qué? Porque si yo hago Van-Sus creyendo que voy a determinar proteína, estoy fuera de foco. Porque Van-Sus solamente me divide el análisis en contenido celular y esto que está aquí se llama pared celular. ¿Vale? Pared celular. Y esa pared celular va a estar constituida por la fibra neutrodetergente y por la fibra ácido detergente. Es decir, que son solamente dos fracciones la de Van-Sus. Y en contenido celular, todos estos elementos que están acá van a estar en bloque. O sea que yo no puedo individualizar qué cantidad de proteína tiene el alimento, qué cantidad de lípidos tiene el alimento, qué cantidad de nitrógeno tiene el alimento, no puedo. Porque todo eso va en bloque. Todo eso va en bloque. Eso se llama contenido celular. Y pared celular, que abarca estas dos fracciones que sí las puedo determinar. Puedo determinar fibra neutrodetergente y puedo determinar fibra ácido detergente. Y dentro de la fibra ácido detergente yo puedo separar a nivel de laboratorio la celulosa de la lignina. Entonces puedo determinar los componentes de la pared celular. Para esto me sirve a mí Van-Sus, para determinar los componentes de la pared celular. Yo estoy en la finca y quiero evaluar un forraje, tengo que hacer las dos cosas, Windy y Van-Sus. Porque Windy me va a servir para determinar proteína cruda, Windy me va a servir para determinar extracto etéreo, Windy me va a servir para determinar ceniza. Ahora pregunto yo, le vuelvo a preguntar a usted para ver si ha entendido algo. ¿Puedo determinar yo extracto libre de nitrógeno en un forraje a través de Windy? Sí puede. ¿Cómo? No habéis entendido la clase. No la habéis entendido. Porque ¿cómo voy a calcular yo extracto libre de nitrógeno si no pude calcular fibra cruda? La fracción de fibra cruda yo no la puedo calcular porque me va a dar errónea. Entonces yo no puedo determinar extracto libre de nitrógeno en un forraje. Es lo que yo te digo, es el error que tiene. Fíjense cómo yo los voy llevando y los vuelvo a donde es el error del método y ahí se cae. Y así es en el examen, muchachos, igualito.
Y se lo repito 20 veces. Mañana volvemos a venir para acá a la misma hora y vuelven a decirlo. Vuelven a decirlo. Porque no terminan de entender la cosa. Cuando yo voy a evaluar un forraje, yo tengo que determinar fracciones del forraje a través de Wheeler y otras por Van Sus. Pero yo no puedo calcular, yo no puedo determinar extracto libre de nitrógeno. Porque para determinar extracto, ¿tú sabes cuál es la fórmula de extracto libre de nitrógeno? Entonces, imagínate, si no te la sabes. Porcentaje de extracto libre de nitrógeno que es 100 menos la sumatoria de porcentaje de humedad más porcentaje de proteína cruda más porcentaje de extracto etéreo más porcentaje de ceniza más porcentaje de fibra cruda. Ahí está. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula de extracto libre de nitrógeno. Si tú no puedes calcular fibra cruda, ¿cómo vas a calcular extracto libre de nitrógeno? No puedes. Entonces, ¿qué puedo hacer yo a nivel de laboratorio? Yo puedo calcular humedad, puedo calcular proteína cruda, puedo calcular extracto etéreo, puedo calcular ceniza y me voy a Van Sus y determino pared celular, fibra neutro detergente y fibra ácido detergente. Y ya está. Y ya está. Y evalúo el forraje. Ya está. Pero no puedo hacer más nada. Cuando ustedes van a trabajar en una planta de alimentos concentrados, lo primero que tienen que hacer es un análisis proximal a cada una de las muestras que llegan a la planta de alimentos concentrados. A cada una. Por ejemplo, llegó el maíz. Bueno, al maíz hay que hacerle análisis proximal. ¿Por qué? Porque la planta va a comprar el maíz de acuerdo a un análisis proximal que le envían en un oficio donde dice, miren, las tantas toneladas que usted compró de maíz tienen esta composición. ¿Qué tiene que hacer el receptor, que es el que compra la materia prima? Evaluarla a lo que entra a la planta. Corroboró que la composición es tal cual como se la vendieron, paga la materia prima. Si no la devuelve los vagones. Porque si no, ¿cómo ustedes van a asegurar la calidad de un alimento concentrado? No la pueden asegurar. Entonces, esto que está acá, ustedes podrán ver clínica médica, histología, anatomía y tal. Pero el que se vaya, que consiga un trabajo aquí, tiene que morir aquí y llegar aquí. Porque esto que está acá es para nuestro de cada día. Ahorita estaba hablando con Sajalí porque la semana pasada hubo la reunión de prácticas profesionales de los muchachos que van a salir ahorita a partir dentro de unos días que termina el semestre, y yo tengo 2 cupos en Protinal para 2 estudiantes con prácticas de planta, pues. Están buscando pasantes de medicina veterinaria para ver si hay la posibilidad de formarlo y de una vez que entren a trabajar allí, porque esa planta la están reabriendo ahorita en esta temporada. O sea, volvieron a reactivar Protinal, la compró un consorcio zuliano y están ahorita en ese proceso. Entonces, el que vaya, bueno, tiene que volver a caer acá. Tiene que volver a caer y volver a revisar eso otra vez. Pero esto es el pan nuestro de cada día. Esto es importante saber. Bien, entonces cada una de estas fracciones las vamos a ir analizando. Vamos a ver el ejercicio que tienen por ahí. Vamos a comenzar, usualmente comenzamos por ceniza. O bueno, vamos a empezar con materia seca. ¿Qué problemas tienen por ahí? Yo tengo uno, pero es que un pendrive. ¿Qué ejercicio tienen por ahí? Vas a ver que ahorita ya voy a pasar a uno al pizarrón para que me haga materia parcialmente. Ya te voy a nombrar al candidato. Ponémelo acá.
tienes, ¿verdad? Aquí yo tengo otra. No, ya. Aquí vale. La fórmula de materia parcialmente seca. ¿Ok? ¿Qué les indica a ustedes cuando estamos frente a un ejercicio con estos datos que están acá? De que ya la muestra que estamos evaluando en el laboratorio es un forraje o un alimento fibroso. ¿Por qué calculamos materia parcialmente seca? ¿Por qué calculamos materia parcialmente seca? Por la cantidad de humedad que tiene la muestra. Por la cantidad de humedad. A veces ustedes reciben un heno, lo reciben en el laboratorio. Y una vez le dije yo a Judy, no hombre Judy, no le vamos a hacer materia parcialmente seca. Va a dejar putre, es lo mismo. Le digo yo, vamos a hacer directo materia seca. Vamos a hacer directo materia seca. Me dijo, profesor, no. Vamos a hacer materia parcialmente seca porque usted va a ver que ¿qué tienen que hacer ustedes para poder obtener materia seca en el laboratorio? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Moler la materia prima. Moler la materia prima. Entonces me decía ella, en el molino yo no voy a poder moler ese heno. Y el heno ustedes lo veían, y era una paca de heno, pero seca, completamente. Eso no tenía ni una greñita verde que a veces uno compra, por ejemplo, las que nosotros buscamos para los caballos, que son de Bermuda, siempre tienen como ciertos toques verdes en esas pacas. Bueno, no, esto era amarillo. Me dice el profesor, yo no voy a poder moler eso. Ay, chica, dale, le digo yo, molela, que eso el molino se le trancó. De la cantidad de humedad que todavía tenía ese pasto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que hacer materia parcialmente seca. ¿Qué cantidad de agua elimina la materia parcialmente seca? ¿Qué cantidad de agua? Esto para mí es atraso. Tengo que volverles a dar todo porque ustedes no le paran bola a nada. Otra vez, lo mismo de Judy, repetirlo otra vez. Para hacer materia parcialmente seca hay que hacerlo 60-65 grados centígrados por 48 horas y van a eliminar el 90% del agua. El 90% del agua. Con la materia seca ustedes eliminan el 100% del agua. Por ejemplo, usted trae un alimento concentrado de caballo. Usted lo lleva 2 kilos al laboratorio. Cuando usted lleva esa muestra al laboratorio, esa muestra todavía tiene humedad. O sea que esa muestra se comporta como una materia parcialmente seca. ¿Ok? Entonces hay que hacerle materia seca. Para de allí partir a analizar todos los componentes del análisis próximo. Entonces, comenzamos nosotros con materia parcialmente seca. Y tenemos unos datos que nos está dando el problema. ¿Cuáles son esos datos? El peso de la bolsa vacía, el peso de la bolsa más la materia húmeda, y tenemos un tercer dato que es el peso de la bolsa más la materia parcialmente seca. Estos datos siempre se dan en el examen o cuando están trabajando en el laboratorio.
Donde ustedes quieran, para poder determinar materia parcialmente seca, yo tengo que tener estos datos. Aquí no hay nada escondido, ni tienen que calcular nada por otro lado. Aquí está todo. Todo. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, hacer la fórmula. Materia parcialmente seca va a ser igual al peso de la muestra parcialmente seca por 100 sobre el peso de la muestra húmeda. Acá tengo los datos. Acá tengo los datos y el primer dato que tengo es el peso de la bolsa vacía. El peso de la bolsa vacía. Si yo utilizo el peso de la bolsa húmeda, que es 1456, y le resto el peso de la bolsa vacía, que son 52, ¿qué peso voy a obtener yo allí? ¿Ah? Fíjense, tengo el peso de la bolsa con la muestra húmeda. Ustedes saben cuál es esa bolsa, ¿verdad? ¿Vieron cómo se hizo en el laboratorio, con el papel, todo eso? Ustedes meten en esa bolsa el pasto o el heno, lo que vayan a evaluar, el silo, lo que sea. Lo meten allí. ¿Qué van a tener allí? Ustedes el peso de la bolsa más la muestra húmeda. Pero antes de meter lo que van a meter, ustedes tienen que pesar la bolsa en la balanza. Y ese es el peso que les da 52. Entonces, estos 1456 gramos, que es el peso de la bolsa, más la muestra húmeda, ese peso de la bolsa, ¿verdad? Más la muestra húmeda, yo lo tengo que son 1455. Pero la fórmula me dice peso de la muestra húmeda, o sea que tengo que tener la cantidad de pasto o de materia que yo metí dentro de la bolsa. ¿Qué tengo que hacer? Restar este 1456 a los 52 de la bolsa. ¿Cuánto da eso? 1404. Ajá. Ok. Eso es el peso de la muestra húmeda, que nos las piden abajo. Pero arriba nos piden el peso de la muestra parcialmente seca. ¿Dónde está? Aquí está. Peso de la bolsa más la muestra parcialmente seca. ¿Qué tengo que hacer? 542 y restarle los 52 de la bolsa. ¿Cuánto da eso? 400. 490. Ok, ahí está. Bueno, ¿qué tengo que hacer? 490 por 100 sobre 1404. Ya está. Eso me va a dar a mí el porcentaje de materia parcialmente seca. ¿Cuánto dio? 34,90. 34. Eso es todo. Todos los datos están acá. Están acá. ¿Cómo saco la muestra húmeda? Bueno, busco la muestra húmeda, aquí está con la bolsa, le resto la bolsa vacía. Tengo que buscar el peso de la muestra seca. ¿Dónde está? Aquí está, materia parcialmente seca. Tengo que quitar el peso de la bolsa. 542 menos 52, que es el peso de la bolsa. Me da este valor. Pongo los valores que van y hago la... Eso es todo. Eso es todo. Igualito con la materia seca. Acá tenemos, fíjense, el peso del crisol vacío y el peso del crisol más la materia seca. ¿Qué tengo que hacer? Simple y llanamente, para poder determinar materia seca, tengo que restarle a esta cantidad el peso del crisol vacío. Sería 2,109 menos 1,4156. ¿Cuánto da eso? 0,7154. Bueno, ya yo sé cuánto es la materia seca. La materia seca va a ser 71,54%. Ya está. ¿Por qué? Porque ¿qué cantidad de materia parcialmente seca ustedes van a utilizar para determinar materia seca? 1 gramo. Siempre es 1 gramo. Siempre es 1 gramo. Como es 1 gramo,
Bueno, simple y llanamente tengo que multiplicar el producto de la resta de estas dos por 100, porque es sobre 1. La fórmula es esta que está acá. Vamos a ver. Aquí está. Peso de la muestra seca por 100 sobre el peso de la muestra parcialmente seca. ¿Cuál es la muestra parcialmente seca? La cantidad que voy a sacar yo para calcular materia seca, que es 1 gramo. 1 gramo. Entonces, como es 1, ¿cuál es el peso de la muestra seca? La que estoy obteniendo acá, restando el peso del el peso del crisol más la muestra seca menos el peso del crisol vacío. Al eliminar pesos del crisol me queda materia seca. Bueno, me dio el resultado 0,7154, la materia seca es 71,54. Y ese es el valor que van a utilizar ustedes en toda la fórmula del análisis. En toda. La materia seca la van a utilizar en ceniza, la van a utilizar en fibra cruda, la van a utilizar en extracto etéreo, la van a utilizar en proteína, en cálculo de nitrógeno, pues, cuando están haciendo Kelta. En todo van a utilizar ustedes la materia seca. O sea, que saque más la materia seca, ¿qué va a pasar? Tiene todo el ejercicio malo. Todo el ejercicio malo. Porque este es un valor que vamos a utilizar nosotros en todo el desarrollo del análisis. Entonces, ya calculamos materia seca. Vamos a calcular ahora extracto etéreo. Si yo estoy calculando extracto etéreo, ¿qué estoy calculando? Extracto etéreo, ¿qué determina? La grasa, los lípidos que hay en esa muestra. Entonces, bueno, me voy, todo es lo mismo. Ese ejercicio es muy aburrido. Porcentaje de extracto etéreo. ¿A qué va a ser igual? Bueno, ¿qué datos me dio aquí? No, pero yo primero pero antes de extracto etéreo tengo que determinar ceniza. Primero ceniza. ¿No tienes ahí en el cuaderno ceniza? Tienes que tenerlo. No, nosotros teníamos primero, primero ese de líquidos, pero son otros datos, no son esos. O sea, el peso del líquido vacío, el peso del líquido para la muestra y el peso de la muestra. Ajá. Pero eso lo dio el ejercicio. O sea, claro, yo te puedo calcular aquí extracto etéreo, pero lo que no quiero calcular de extracto etéreo es porque me estás dando ya el peso de la muestra. ¿Ok? En cambio, con ceniza, ¿por qué quiero yo calcular después de materia seca ceniza? Porque en ceniza tú no vas a necesitar el peso de la muestra. ¿Por qué no necesitas el peso de la muestra? Porque tú directamente de la materia seca vas a tomar 1 gramo para hacer ceniza. ¿Ves? O sea que el gramo de ceniza lo vas a meter tú en el picker y tú en el crisol y lo vas a llevar a la mufla. ¿Ok? Pero ¿qué pasa aquí cuando me está saltando a extracto etéreo? Que te lo puedo calcular igualito, no hay ningún problema. Pero ya me estás dando un peso de la muestra. ¿Y por qué quisiera hacer primero ceniza? Porque con ceniza voy a trabajar con 1 gramo, que es lo que se debería iniciar el trabajo. Tengo materia seca, agarro 1 gramo de esa materia seca para determinar ceniza por incineración. Entonces, ¿qué datos me van a dar? Peso del crisol vacío, peso del crisol más la ceniza y más nada. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y la muestra? Muestra no, porque muestra es 1 gramo. Muestra es 1 gramo. Entonces, ¿cómo hacemos? Sacamos la resta. ¿Ustedes no tienen ahí datos de ceniza? Sí. Bueno, dame los datos de ceniza para que... Sería el peso del crisol vacío y el peso del crisol más la ceniza. Aquí en la ceniza me dijo que fue, sí. Me fue la fibra cruda, anoté yo, y el peso del crisol vacío.
¿Cuál es el peso del crisol vacío? 28,1252. 28,1252. Ajá. ¿Y peso del crisol más la ceniza? No dieron esa. Sí, Sí la dieron. sí, es la de peso del crisol de 550. No la tengo. No, va a ser 550. O sea, ese peso O sea, de eso crisol es 550. el peso del crisol después de que estuvo a 550 grados. Ajá, ¿cuánto fue? 28,36. Ajá, 36, 36, 33. Sí. Bueno, más nada, esos son los datos que dan. Esos son. Más nada, no pueden dar más nada. Eso no es nuestro grado. ¿Ah? Es nuestro grado. Pero yo no te lo voy a poner en el examen. Eso lo tienes que saber tú. Los únicos dos datos que se dan para ceniza es eso. Porque ya se sabe que la muestra es 1 gramo. Entonces lo que tienes que hacer es porcentaje de ceniza va a ser igual a la resta de 28,3633 menos 28,1252 por 100 sobre el peso de la materia parcialmente seca por el porcentaje de la materia seca. Ya está. Esto es 1 gramo y materia seca es esta que está acá. 71,54. Eso. Lo hacen así. Y ya les da el resultado. Eso es todo. Luego vendría extracto etéreo. ¿Qué diferencia tiene extracto etéreo con ceniza? Que ya con extracto etéreo yo tengo que ponerle un peso de la muestra. ¿Por qué peso de la muestra? Porque ya ustedes no están trabajando con 1 gramo. Porque ya de ese gramo de materia seca ya se eliminó toda la parte orgánica, entonces tiene que haber quedado menos. Entonces por eso es que le dice aquí 0,9130. 80, no sé qué. 30, bueno, 0,9130. Ese es el peso de la muestra. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Ustedes tienen porcentaje de extracto etéreo va a ser igual. Entonces colocan la resta de los dos por 100% sobre peso de la muestra parcialmente seca. Entonces colocan 0,9130 por el porcentaje de materia seca, que sería 71,54, por decir algo, que es la materia seca. Ya. Igualito lo van a hacer con fibra cruda. Es decir, que tanto en fibra cruda como en extracto etéreo, yo tengo que darle el peso de la muestra. Si no, no lo pueden calcular. Si no, no lo pueden calcular. Ahora, ¿qué pasa cuando venimos a el porcentaje de nitrógeno, que es el Kelta? Ahí es diferente la cosa. Porque entonces el primer dato o el único dato que van a obtener ustedes es el volumen gastado de ácido clorhídrico. Y eso está aquí. Volumen gastado de ácido clorhídrico. ¿Cuánto les dio el problema? ¿Qué dato tienen ahí? 4.8. Entonces fíjense ustedes que la fórmula es diferente. Aquí está, volumen gastado de ácido clorhídrico por 0,2 por 1.4 por 100. ¿Qué es 0,2? ¿Qué es 0,2? ¿Qué es 0,2? ¿Qué es 0,2? La normalidad del ácido clorhídrico. ¿Ok? La normalidad del ácido clorhídrico. Y hay otra variable con ¿cuál es esa variable? El peso de la muestra parcialmente seca.
que ya yo no voy a trabajar con 1 gramo, sino que voy a trabajar con 0.5 gramos, y eso se lo tienen que saber ustedes. Esto que está aquí, este valor que está aquí, no se da en el problema tampoco. Porque ya eso no es ni que por maldad, ni porque no me lo quieren dar, no. Cuando uno va a determinar materia seca, ¿qué cantidad de materia parcialmente seca va a utilizar usted para determinar materia seca? 1 gramo. Solo tenéis que saber de entrada. 1 gramo. ¿Qué cantidad de materia parcialmente seca vas a necesitar para determinar ceniza? Usted. 1 gramo. Para determinar ceniza, 1 gramo. Ya se los dije allá. Yo no puedo saltarme de materia seca a extracto etéreo si no hago primero ceniza, porque con ceniza voy a utilizar 1 gramo. En cambio, con extracto etéreo y fibra cruda, yo tengo que darles a ustedes el valor de la cantidad de materia parcialmente seca. Fíjense que en el caso de extracto etéreo es 0,9130. Y por ejemplo, cuando vean ustedes en el mismo problema, el de fibra cruda es mucho menor de 0,9130. Porque cada fracción va utilizando materia parcialmente seca. Entonces cada vez es menor. Ahora, ¿dónde cambiamos para determinar esta otra fracción? El nitrógeno. Porque el nitrógeno ya no vamos a utilizar 1 gramo, sino que vamos a necesitar 0,5 gramos. 0,5. Y la fórmula me va a abarcar la normalidad del ácido clorhídrico gastado, porque son 3 fases que tiene el método. ¿Ok? 3 fases que tiene ese método. Bien, ahí determino yo entonces nitrógeno. ¿Y cómo hago para calcular proteína cruda? Gustavo. Jiménez. Para calcular proteína cruda, tomo el resultado del nitrógeno y lo multiplico por 6.25. Lo multiplico por 6.25. Al multiplicar por 6.25, aquí está. Al multiplicar por 6.25, saco el porcentaje de proteína cruda. Ya está. Ya lo que yo llego aquí, ya puedo calcular extracto libre de nitrógeno, porque ya tengo todas las fracciones calculadas. Tengo humedad, tengo proteína cruda, tengo fibra cruda, tengo extracto etéreo, tengo todo. Las 5 fracciones que tengo que utilizar para determinar el extracto libre de nitrógeno. Las calculo y ya. Listo. Ese es el análisis proximal. Ese es el análisis proximal. Ahora, ¿qué reactivos se utilizan para, qué reactivo y qué metodología se utiliza para determinar extracto etéreo? ¿Usted? ¿Qué reactivo se utiliza para? Determinar extracto etéreo. ¿Ah? El fuego. Sí, pues como las chicas del campo. Este es de petróleo. Este es de petróleo. Okay. ¿Y cuál es la metodología? ¿En qué aparato se hace? ¿Cómo se llama el destilador? ¿El destilador cómo se llama? ¿Cómo se llama el destilador? Pero ustedes no anotaron nada conmigo. Yo hoy voy a llamar a Julie y le voy a decir 4. Le voy a decir, no sé qué diste, pero eso no saben nada. La O por lo redondo, eso no saben nada. ¿Cómo se llama el destilador? Vos sois pura bulla. No. Eso no es maestría para el examen, sacar una buena nota y ya se lo olvida la nota.
Usted, mira, la señorita. No me acuerdo el nombre, pero el que es así, no me acuerdo. Un turismo. ¿Ah? ¿Quién? ¿Cómo? Pickle. Goldfish. Goldfish se llama, el destilador. Bueno, No, pero eso no lo digas, eso no lo digo. fíjense una cosa. Yo ahora en la noche, yo les voy a pasar un trabajo, que me lo van a entregar mañana, así como trabajo que yo vea a los que son amiguitos, parejas, queridos, tal y cual. Trabajo que yo vea similar, lo siento mucho, pero lo elimino. Y no me vengan a llorar después. Porque yo voy a poner el ejemplo de ella. Yo no pienso igual que ella no piensa igual que yo. Entonces, ¿cómo voy a tener yo una respuesta con el trabajo de ella y los dos trabajos son iguales? Uno de los dos le hizo el trabajo a ella. Como no sé quién a quién, los dos están eliminados. Y yo soy, pero un imán para eso, porque como yo los leo, ustedes si ven los exámenes míos corregidos, ven como yo les corrijo, por ejemplo, aquí dicen analizarla, corregirle y así escribe. Bueno, todo eso está corregido en los exámenes. Todo eso, porque yo leo todas las cosas. Entonces, trabajo que yo veo igual, panfoso. Voy a mandar a hacer ese trabajo. Y esas preguntas que voy a poner ahí, que fíjense, si les pregunto qué es Goldfish, usted me dice que ella no les dio eso, yo le voy a preguntar eso ahora a ella, porque yo estoy seguro que me dijo. Porque una mujer que tiene, Judy me dio clase a mí me dio clase. ¿Cómo me van a decir que ya no les dio? Debe ser que no lo escucharon, o que no lo entendieron, o que andaban hablando. Imagínense, son como los grupitos estos que hay aquí, de habladores. Les aseguro que como no saben nada, no oyeron eso. Entonces ese es el destilador de Goldfish. Entonces eso, yo se lo voy a poner en una pregunta de trabajo. Goldfish, no lo vas a votar. Ese es el preferido de María Urdaneta. Él es el preferido de María Urdaneta. Dice que es excelente estudiante. Digo yo, ya que me saque muy buena nota. En materia que me gusta, no sé. A mí no me saca buena nota. Contigo sí, pero conmigo no. Los exámenes de ella me parecen más difíciles. Son más difíciles, pero no saca conmigo, no saca buena nota. Pero yo papá, muchacho. Bueno, entonces ese trabajo va a tener un problema con todo esto que vemos acá, pero la parte teórica me interesa. Vamos a ver, ¿quién me habla de la doble destilación para determinar fibra cruda? Lo que te falta es llorar. Lo de tu cara ya esa es tu cara. La doble destilación. Lo que recuerdo es que ella explicó que había que colocar un líquido a la base, a la plancha, entregar para que hiciera una doble filtración, retirar toda la humedad y ahí pasarlo al horno. ¿Cómo determinas tú fibra cruda? ¿Con el horno? Como dices tú, con el horno. El horno era para terminar de sacar la humedad. ¿Pero qué horno? ¿Qué horno es ese? Yo no he visto. En el laboratorio ningún horno. ¿Cuál horno? Era como una mufla pequeña. Una mufla pequeña. Ajá. Pero ¿cómo se determina fibra cruda? Hay que incinerar en fibra cruda.
utilización de un ácido débil? ¿Ah? ¿O no? ¿Una base débil? Se utiliza ácido sulfúrico, se utiliza hidróxido de sodio. ¿Qué más se utiliza? ¿Y cómo obtienen ustedes los residuos insolubles, que es lo, vamos a decir, lo que equivale a la fibra cruda? Por incineración. Por incineración. Hay incineración, pero la incineración no se hace en un horno, se hace en una mufla. El horno es el de hacer los plátanos, el de hacer una torta. Ese es el horno. Pero aquí tenemos que hablar a nivel de laboratorio. Una mufla. Y a 500, 600 grados centígrados por 5 horas. Para usted determinar los residuos insolubles, que es lo que va a equivaler a fibra cruda. Entonces, eso tienen que saber. Eso tienen que saber. Tienen que saber cuáles son, así, cada uno de los reactivos que componen la fase, por ejemplo, para determinar nitrógeno. Que tenemos una digestión, destilación, una titulación, y que estas pastillas catalizadoras, su función es agilizar ese proceso de digestión. ¿Okay? Aquí vamos a determinar solo nitrógeno, pero necesito saber también de dónde sale el 6.25S. Ese no era producto de la destilación. ¿Ah? No era producto de la destilación. ¿Qué? Del 6,25. No, la destilación no tiene nada que ver con el 6.25. Creo que lo copiamos entonces. No tiene nada que ver con eso. ¿De dónde sale ese factor 6.25? La constante del nitrógeno. ¿Ah? La constante del nitrógeno. No, eso no es constante. Eso es un factor por el cual se multiplica la cantidad de nitrógeno. ¿De dónde sale ese 6.25? A ver si la recae, la de último. Si hay un número que o sea, que tiene, es como una constante que tiene. Eso es un los factor. alimentos. Bueno, es un factor que tienen los alimentos. Que tiene los alimentos. No, aquí cada día, cada respuesta es una peor que la otra. ¿De dónde sale el 6.25? Bueno, eso me lo van a investigar. Y eso es una bobería. ¿De dónde sale? Solamente les voy a decir una cosa, que el valor que se dice ideal de proteína es del 16%. Por ahí va el 6.25. Por ahí va el 6.25. Se dice que el valor ideal de la proteína es 16%. Entonces, vean a ver cómo, de dónde sale ese 6.25. ¿Okay? Bien. Con respecto a Van-Sus, fíjense, métodos desventaja. Esta desventaja, bueno, ya lo hemos dicho como 10 veces, ¿no? Pero para que ustedes vean por qué yo no puedo determinar fibra cruda a través de Windy para un alimento fibroso. Primeramente, el extracto libre de nitrógeno y la fibra cruda no son sustancias químicamente definidas. ¿Cómo van a ser definidas? Si en el extracto libre de nitrógeno hay elementos que componen la fibra cruda, entonces no pueden definirse. No hay una real distinción entre extracto libre de nitrógeno y fibra cruda, porque los componentes de la fibra cruda están en el extracto libre de nitrógeno. La digestibilidad, fíjense, de la fibra cruda es a veces mayor que la digestibilidad del extracto libre de nitrógeno. Eso se lo pregunto yo, ¿es verdadero y falso? ¿Y cómo me la van a poner? Mala. Pero fíjense que en Windy, la digestibilidad de la fibra cruda es mayor que la digestibilidad del extracto libre de nitrógeno. ¿Por qué? Porque la fibra cruda es bajita. ¿Por qué es bajita? Porque todos los elementos que componen la fibra cruda la tiene el extracto libre de nitrógeno. Entonces, cuando yo veo un alimento con baja cantidad de fibra cruda, yo digo, ese alimento es altamente digestible, porque no hay lipina.
Pero si esa fracción es no como debería ser en un forraje, la digestibilidad del forraje debería estar, vamos a decir, de media baja, por la cantidad de lignina que debería haber allí. Pero ese error está porque prácticamente el extracto libre de nitrógeno contiene a veces más lignina que la fibra cruda, y no solo lignina, sino también hemicelulosa. Entonces, ahí ven ustedes las desventajas de los dos métodos. Pero hay algo importante por acá que se lo tienen que estudiar. Esto que está acá, se lo van a estudiar bien. Eso que está acá. Ese es el fundamento del Bansus. El fundamento del Bansus. Y en el fundamento del Bansus van a tener aquí, para que lo vayan copiando, porque como ustedes son más duros que nada, tenemos primero el dodecil sulfato de sodio. Son 4 reactivos que se utilizan en Bansus. Dodecil sulfato de sodio. En segundo lugar tenemos el hepta. En tercer lugar tenemos el hepta. Tenemos el etoxietanol en tercer lugar, y por último tenemos el sistema tamponado borato fosfato, APH7. ¿Okay? Esos son los 4 reactivos que tiene el Bansus. Bien, estos 4 reactivos son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque son los que van a actuar con los elementos que componen la pared celular del pasto, del forraje, del alimento fibroso. Y son los que van a ir separando la fibra neutro detergente de la fibra ácido detergente. Es decir, son los que terminan de separar la hemicelulosa de la celulosa y la lignina. Pero al mismo tiempo comienzan también a solubilizar los almidones que se encuentran dentro de esa fracción y que la llevan para la fracción de contenido celular. Entonces, esto es importante, estos 4 elementos son importantes, porque con ellos es que nosotros podemos llegar a separar la pared celular del forraje en el método de Bansus. Entonces son 2 métodos que hay aquí, Bansus y Whitney. No me vengan a decir Bansoes, como dicen por ahí. Bansoes y el otro le dicen Wendy. Wendy, sí. Como la zapatería. Wendy. Bueno, eso por ese lado. Por otro lado, nos queda una unidad de teoría que es anabólica. Y se lo voy a decir porque yo la próxima semana no voy a estar acá. Va a venir la profesora María a hacerle el examen de análisis proximal. Esta semana, por favor, el que tenga dudas con análisis proximal, hágame saber las dudas. Para eso están los grupos. Los grupos no están para estar pasando boberías ni nada de eso. Cuando un alumno tiene algún problema, ¿por qué me va por el privado? Porque sí se necesita comunicar conmigo y no quiere que los demás sepan las cosas. Ok, está muy bien, pero nosotros tenemos acá un contenido que ustedes no dominan y no se lo saben. Entonces, vamos a un examen la semana que viene y por supuesto que el examen va a haber un problema como esos cognitivos. Y no van a tener ayuda porque la profesora María esto no lo maneja muy bien. Ella no maneja esto. Entonces, ahí no van a tener ningún comodín. Entonces, yo les voy a poner hoy el trabajo y, por favor, la duda que tengan, el trabajo me lo van a enviar a mí, al correo. A un correo que yo les voy a dar. Y voy a poner la hora de cierre. Después no me vayan a entregar el trabajo porque no lo voy a recibir. Bien. Dudas que tengan con el problema o con la interpretación de algo, háganmelo saber. Háganmelo saber. Ustedes saben qué es muestra primaria, muestra contractual, muestra bruta.
Por eso se lo tuvieron que dar en el laboratorio. Muestreo. No. Bueno, vamos a terminar y vamos a hacer lo del trabajo, y en el trabajo va a ir todo eso. El trabajo lo tiene que entregar mañana antes de las 6 de la tarde, y el trabajo se lo voy a colocar ahorita dentro de un ratito, se lo envío. Bueno, y ese trabajo va a abarcar todo. El trabajo es individual. Dígame. ¿Mañana hay clase? No. Es individual. Ahora, fíjense una cosa. Ya prácticamente las notas están. O sea que ya la próxima semana presentan proximal. No van a tener clase la próxima semana, pero vamos a tener clase el 4, que es lunes. 4 y 5 sí vamos a tener clase. Entonces, ese 4 y 5 vamos a ver formulación. Y lo vamos a evaluar, sentar, tranquilizar. Vamos a evaluar la semana siguiente, que sería 11. El SACAN, creo que hasta el día 3 lo pasó de eso. ¿Qué vamos a hacer con anabólico? Anabólico solamente lo van a presentar, van a presentar una exposición los alumnos que yo voy a seleccionar. ¿Y cuáles van a ser esos alumnos? Los que están rezagados a pasar, los que necesitan la nota para pasar, pero los demás, esa nota no les va a afectar para nada. Pueden venir de oyentes para la exposición, para la exposición, pueden venir de oyentes, tal, si quieren conocer de los anabólicos y tal, pero quien va a presentar los anabólicos en forma de taller, no como la chinguera que presentaron los que vinieron a presentar acá, una bodeguita para pasar un bloque, y lo que hicieron fue el ridículo los dos aquí. Bueno, eso no, va a ser una presentación, porque es para pasar la materia. Entonces ahí va a entrar el juego. Y la separata la voy a dar yo. Y la separata es en inglés, nada de español. Porque los trabajos son en inglés, los juegos. Así que al que le llegue el trabajo es que sabe que está quitado, que tiene que presentarlo para poder pasar. Los que tienen las buenas notas, pues con las buenas notas se van a quedar. A eso no les va a hacer nada el bloque. Pero sí tenemos que buscar alguna alternativa para aquellas personas que necesitan de alguna manera pasar la materia. Yo no quiero tener otra vez, algunos sin a quedar, porque bueno, no puedo, ojalá pasaran todos los alumnos, pero voy a hacer varias cosas para tratar de que la mayoría pase la materia, pero no de la manera que ustedes quieren pasarla, sino de la manera como yo quiero que la pasen. Es explicar. Entonces, bueno, quedamos así y ahora, díganme. Este examen junto con el trabajo, ¿qué porcentaje tiene cada? No, cada bloque práctico vale 10%. Cada bloque práctico, pero falta formulación, porque formulación solo tienen que presentar todo. Ese sí, ese es el que voy a dar yo el 4 de marzo. Eso sí, solo van a presentar todo.